Ok, bueno, ¿qué tal que todos? Un saludo para el Club de Abogados y también un saludo a los presentes, ¿no? En esta sesión vamos a dar inicio a la parte tercera de la misma. Ok, hoy día vamos a hablar un poco más que todo relacionado a la conservación de el recurso hidrobiológico como tal. No son los mecanismos que tiene la legislación, tanto pesquera y transversal, para poder acceder de manera sostenible al recurso, es decir, cómo es que se garantiza que este persista. Entonces, en esta sesión vamos a desarrollar una serie de habilitaciones legales que tiene, pues, obviamente, la legislación pesquera y acuícola, y en base a ello, pues, no, vamos a estar acompañándoles estas 2 horas para comentar un poco de cada uno de estos, pues, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio al mismo. Eh, Cabe destacar entonces que en esta sesión, de manera concreta, vamos a ver un poco de las herramientas que están siendo relacionadas, ¿no?, a lo que es el acceso al recurso, es decir, la forma en cómo se da el manejo pesquero. Vamos a hablar también un poco relacionado a lo que son los derechos de uso territorial para la pesca. Es una regulación que, en cierta medida, en algún momento podría darse a entender que estuvo presente. Vamos a reflexionar sobre la posibilidad de que esto se dé a futuro, ¿no? Y qué tan bueno puede ser. Quizás va a colación a lo que mencionábamos la sesión pasada en relación a los ROP, cuando reflexionábamos un poco si, en base a los ROF, es el único medio para lograr la gestión adecuada y aprovechamiento del recurso, toda vez de que esta regulación es más que todo de comando y control, y por tanto tiene una incidencia genérica en la aplicación del recurso. O si en su defecto, por ejemplo, la norma pesquera y acuícola debería buscar, ¿ok?, una metodología más personalizada por quien accede a ese recurso, como lo que ocurre, pues, obviamente, en otras legislaciones como la forestal. Y al finalizar, también vamos a ver un poco de las áreas marinas protegidas. La categoría de área marina protegida como tal no existe en nuestro ordenamiento, pero evidentemente a lo largo de los años el país ha desarrollado, con el gran esfuerzo que ha tenido para crear primero y luego gestionar áreas naturales protegidas en el ámbito marino. Entonces vamos a comentar cómo es el tratamiento del acceso al recurso pesquero dentro de este ámbito, ¿ok? Y en esa línea también, pues, vamos a comentar de algunas áreas en específico y cómo es su gestión, ¿no? Sin perjuicio también de reflexionar sobre si la aplicación de estas, ¿ok?, en la forma como se han diseñado, también han sido las correctas, ¿ok? Bien, entonces vamos a iniciar con lo que son las herramientas de manejo pesquero. Las herramientas de manejo pesquero básicamente son metodologías, ¿no?, y mecanismos que se tiene para poder lograr en cierta medida lo que es la sostenibilidad de lo que es el recurso hidrobiológico en sí. Esto es a colación a lo que habíamos mencionado, pues, ¿no?, la sesión pasada, de que al tratarse, pues, de un recurso renovable, esto implica justamente garantizar su persistencia en el tiempo y evitar, pues, una sobreexplotación, ¿no? Vimos que, por ejemplo, hay categorías en la legislación pesquera relacionadas a la capacidad de explotación vigente que tiene una especie en concreto, ¿no? Desde no explotado, subexplotado, ¿no?, plenamente explotado, en recuperación, según sea el caso. Entonces, bajo esa misma línea, la legislación pesquera no solamente se reserva para este tipo de categorías formas de poder lograr un manejo sostenible del recurso hidrobiológico. Antes bien, también implica, pues, otra serie de mecanismos que son también de suma relevancia, y vamos a ir conociéndolos, relacionados, pues, ¿no?, a garantizar la persistencia de esta especie, aun cuando incluso, ¿no?, eh, aun cuando incluso, pues, pueda presentarse el caso de que no tenga necesariamente un valor comercial como tal, ¿no? Vimos, por ejemplo, en la sesión pasada un poco lo que ocurre con los delfines, ¿no? En el ROC del atún. Entonces vimos que, por ejemplo, hay disposiciones específicas para la conservación de esta especie, y toda vez de que la misma, pues, se entiende de que debe, no es objeto del comercio en sí,
porque evidentemente no es el recurso atún el que lo es, pero en el momento de la captura, evidentemente pues puede haber incidencia de mortandad de delfines. Entonces, esto es en específico con la industria del atún, pero ¿qué hay más allá de la misma industria del atún y con relación al delfín? Bueno, pues no, entonces en esta sesión vamos a hablar también un poco justamente de cuál es el tratamiento que se tiene para este tipo de recurso hidrobiológico y en esa línea también pues vamos a comentar un poco de esto, ¿ok? Primero que nada, pues haciendo un pequeño recordaris, el acceso por el recurso hidrobiológico sabemos que se da ya a colación de lo que la temporada de pesca no habilite por parte del Ministerio de la Producción como ente rector. Y básicamente, pues, este recurso que aparentemente es de propiedad común al ser patrimonio de la nación, ¿no? Y de libre acceso, pues busca evidentemente lograr cierta maximización al momento de la captura. No obstante ello, pues, ¿no? Si logramos, si el Estado permite que esto se dé de esta forma, pues, evidentemente el recurso se va a agotar, ¿ok? Toda vez después de que cada individuo busca maximizar sus ganancias, extrayendo la mayor cantidad de recursos posible, ¿ok? Y si incrementa pues el número de embarcaciones, justamente la capacidad de bodega y en general aumenta pues el esfuerzo pesquero, ¿no? Y con ello pues logra un sobredimensionamiento de la flota y una sobreexplotación del recurso. Por tanto, si bien es cierto, existe una autorización para aumento de flota y demás, esto no implica, como incluso lo aborda y lo hemos abordado en la sesión pasada, no implica que no se tome en consideración, ¿no? la misma existencia del recurso como tal. Entonces, la forma en cómo se gestiona el aprovechamiento del recurso involucra pues una serie de mecanismos que involucran pues primero la temporada de pesca, ¿no? La temporada de pesca involucra en primer término que no todo el año, ¿ok? El recurso hidrobiológico está a libre disposición, ¿ok? Primero que nada, pues involucraría justamente conocer en esa línea cuándo se habilita, según el dispositivo legal que el Ministerio de la Producción emita, saber justamente cuándo inicia, ¿no? Esta temporada para que en efecto se pueda realizar de manera adecuada la extracción de recursos hidrobiológicos. Si yo lo hago, pues mejor dicho, si yo extraigo el recurso hidrobiológico fuera de esa temporada, se entiende que estoy yendo en contra de la normativa, ¿no? Y por tanto no solamente puedo tener responsabilidad en el ámbito administrativo, sino que incluso, por qué no decirlo, podría haber responsabilidad en el ámbito penal. Por tanto, cada uno de las pesquerías, evidentemente, están a la predisposición de las emisiones que dicte el Ministerio de la Producción respecto justamente a la temporada. Las temporadas suelen habilitarse, ¿no? En cierto tiempo del año, generalmente dura unos meses, ¿no? Dependiendo obviamente de cada recurso, pero esto no significa que lo que disponga el ministerio, por ejemplo, si la temporada, digamos en un hipotético caso, no, aunque está debidamente ahorita protegida la merluza, ¿no? Digamos que la temporada de merluza dura pues 6 meses, ¿no? No quiere decir que el ministerio no esté impedido de que al mes 2 o al mes 3, ¿no? Dependiendo justamente cómo es la capacidad de captura y tonelaje, pues decida finalmente dar por fin a esa temporada, ¿ok? Entonces vemos cómo, a pesar de que el recurso es libre, ¿no? Libre de disposición, esto no impide que el ministerio, ¿no? O el ente rector en este caso, pues esté debidamente monitoreando la capacidad de captura a efectos justamente de determinar el nivel de sostenibilidad necesaria y que cuando corresponda, pues, ¿no? Finalmente dar por fin esa temporada en sí. ¿Ok? Ahora bien, hay mecanismos públicos que estamos abordándolos y todos los conocemos, obviamente, que involucra pues medidas de administración biológica, esto involucra pues investigaciones sobre el recurso, para saber su nivel de población, el estado de conservación, entre otros, ¿no? Hay mecanismos de administración económica, tanto directos, por ejemplo, los derechos de pesca, indirectos, como por ejemplo el tema de impuestos, derechos de propiedad, que involucran a su vez trámites, como vimos la sesión pasada, con lo que corresponde a los trámites que se tiene que hacer según corresponda al gobierno regional o al Ministerio de la Producción.
y a su vez también, obviamente, ¿no?, ante otras autoridades como la ICAP y demás. Pero también es importante destacar, como vamos a ver en cierta medida en esta sesión, hay mecanismos de autorregulación. La autorregulación no es otra cosa más que simplemente la capacidad que tiene el mercado, ¿no?, y sobre todo los actores del mercado para poder autogestionarse, ¿no?, y ponerse ellos, evidentemente, compromisos que van más allá de lo que indica la norma, ¿no? Esto es importante porque no pensemos que la única forma de poder lograr la sostenibilidad de los recursos naturales, incluido el hidrobiológico, es únicamente a razón de la labor del Estado. Claro, el Estado evidentemente es el quien da las reglas de juego porque en efecto tiene pues no la representatividad del patrimonio natural de la nación por parte de nosotros, ¿no? Nos representa evidentemente, pero más allá de esa labor, ¿no?, garantista y también protectora respecto al patrimonio en sí, es importante destacar que las mismas organizaciones pueden dar, ¿no?, a su vez labores adecuadas para poder autorregularse. ¿Ok? Esto sí se da en algunos sectores más que en otros. ¿Ok? No es propia simplemente del ámbito pesquero, en realidad está de manera transversal, podemos encontrar incluso en el ámbito energético, ¿no? Y es incluso parte ya de manera más global propio de la normativa en sí de índole ambiental y de recursos naturales y por tanto pues es una forma en cómo se pueden autogestionar ellos, ¿no? Autorregulación respecto pues también no solo respetando los límites máximos para poder de captura que pueda existir, sino también las metodologías. Puede darse el caso de que existan metodologías en las cuales evidentemente pueden tener mayor o menor incidencia en un lugar en específico, lo cual en la norma, obviamente, pues teniendo su naturaleza, que es el comando y control, no necesariamente va a poder reflejar esas peculiaridades, siendo que las personas que se dedican obviamente a la labor de la explotación del recurso hidrobiológico, quienes conocen, ¿no?, en buena cuenta en los lugares donde extraen, pues justamente pueden autorregularse para buscar mejores formas o formas menos invasivas para extraer el recurso. ¿Ok? Esto, evidentemente, tanto mecanismos públicos como privados, ¿no?, apuntan, pues obviamente, a evitar que la sobreexplotación del recurso, obviamente, a efectos de que éste se garantice, pues, en las siguientes temporadas de pesca. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona, evidentemente, los mecanismos de autorregulación en el ámbito privado? En el sector pesquero pueden suceder, perdón, a nivel justamente de las organizaciones pesqueras, tal cual asociaciones con per se pueden justamente en sus estatutos, ¿no?, o en reglamentos internos poner pues compromisos adicionales a lo que establece obviamente la norma, ¿no? A su vez, incluso como se trata de organizaciones, ¿no?, que están conformadas a su vez en algunos casos, ¿no?, por diversas personas jurídicas que pertenecen a distintas pesquerías artesanales, pues justamente pueden ponerse de acuerdo a nivel territorial cómo van a gestionar y de qué manera y en qué forma y en cuánto tiempo van a gestionar una zona determinada, pues de las 5 millas y demás, ¿no? Entonces, esta situación también puede ser aplicable a la pesca de menor escala o de mayor escala. En tanto, obviamente, nada lo impide que justamente ellos también sean partícipes, ¿no?, de la conservación del recurso hidrobiológico. Y esto en realidad, como hemos visto, pues no solamente debe limitarse a lo que es el recurso en sí, sino que debe tener pues un enfoque ecosistémico, es decir, las decisiones que se adopten, ¿no?, de la manera en cómo se explota el recurso hidrobiológico, no solamente deben estar siendo pensadas, ¿no?, en preservar a la especie, sino también deben ser pensadas en preservar el hábitat de la especie, ¿no? Una vez más, recordando el tema de lo que ocurre con la pesquería del atún, ¿no?, y la incidencia que tiene en la mortandad de tortugas y delfines, a pesar de que estamos enfocándonos obviamente en el recurso atún, ¿no?, se entiende de que el hábitat también se ve afectado, producto obviamente de esta extracción. Entonces, con mayor medida, justamente, pues no, el enfoque ecosistémico que debe preexistir para la adopción de estas medidas, necesariamente involucra, pues, tomar en consideración ese enfoque, ¿ok? Entonces, hay mecanismos también públicos que se dividen en medidas, ¿no?, de administración biológica y medidas de administración económica. Las medidas económicas se subdividen a su vez, pues, ¿no?, en indirectas, que son restricciones del esfuerzo pesquero,
¿no? Y las indirectas que pues, pueden ser dadas a través de impuestos, de derechos de propiedad, entre otros, ¿no? Otras situaciones que hemos visto también involucran, pues, ¿no? También el respeto irrestricto del patrimonio natural de la nación, que involucra a su vez justamente dar a bien, ¿no? Parte del 50% del impuesto de la renta que va a ser destinado, obviamente, al canon para ser justamente garantizado o redistribuido, ¿no? En las autoridades locales y universidades públicas de la zona que pueda garantizar en infraestructura y demás, ¿ok? Bien. Yéndonos ya del lado público, ¿qué es lo que reserva la legislación para el tema de la preservación del recurso pesquero? Básicamente involucra pues una serie de herramientas, bueno, algunas ya las hemos visto en cierta medida en la sesión pasada, que es básicamente la fijación del límite máximo de captura total, ¿no? En una visión universal, o la quote, o lo que también se denomina la cuota total de captura, y el límite máximo de captura por embarcación, ¿no? O cuota individual, ¿ok? Esa es una. También tenemos justamente el establecimiento de vedas, ¿no? En épocas de reproducción, con toda lógica, evidentemente, para garantizar que haya nuevos individuos en la siguiente temporada, ¿no? O vedas establecidas, que son vedas zonales, ¿no? Evidentemente en algún lugar en particular, toda vez de que en ese lugar quizás el recurso ha menguado o quizás pues está en plena recuperación. Hay zonas reservadas marinas, ¿no? El ZRM, que básicamente es algo que también vamos a comentar al final quizás de esta primera etapa de la sesión, ¿no? Reflexionar un poco sobre la necesidad quizás de su implementación como tal, que también podrían ayudar, ¿no? A, en cierta medida, garantizar el recurso a futuro, ¿ok? Medidas para proteger a los juveniles, ¿no? Esto involucra justamente la imposición de tallas, de medidas que, pues, tienen por bien, ¿no? Garantizar que exista una incidencia menor en la captura de estos individuos, toda vez de que todavía, pues, no han pasado a la fase reproductiva y básicamente constituyen, ¿no? El activo de lo que sería, pues, ¿no? La siguiente temporada de pesca. Entonces, eso es otro mecanismo para poder reservar para el manejo pesquero, ¿no? También tiene que ver con el tema de tamaño de redes o restricciones también en algunos casos de artes y aparejos, ¿no? Estos dos últimos obviamente se reservan generalmente para el tema de los reglamentos de ordenamiento pesquero, para los ROP, considerando obviamente pues no el tipo de recurso hidrobiológico al que está presente. Ahora, vamos a ir punto por punto entonces. El límite máximo de captura permisible o cuota de captura total básicamente es la cuota o cantidad máxima, ¿no? Que tiene un determinado recurso que la flota pesquera está autorizada a extraer en una temporada de pesca. ¿Ok? Esta es establecida obviamente por el Ministerio de la Producción, previo informe técnico del IMAPE, como hemos visto, ¿no? ¿En qué se diferencia el límite máximo de captura por embarcación o cuota individual? Básicamente, este último criterio es la división del primero, ¿no? Es la división del límite máximo de captura total permisible, ¿ok? Entre el número, pues, de embarcaciones, ¿ok? El produce asigna, pues, ¿no? Y regula y monitorea estas cuotas, ¿no? Resultado de esta división. No obstante ello, es un mecanismo no tan utilizado, pero en efecto, para algunas pesquerías, ¿no? Han sido asignadas en el tema de anchoveta y merluza peruana. Bien. ¿Qué características tiene en la cuota individual? Primero, que es divisible, ¿no? Para que se pueda distinguir entre los derechos de acceso y los derechos de pesca, puede ser transferida, ¿no? Al final le deviene de un título habilitante y por tanto, pues, ¿no? Puede permitir justamente la creación de un mercado de cuotas, que puede permitir a su vez, pues, ¿no? Que empresas menos eficientes transfieran justamente sus derechos a empresas que sí lo son, ¿ok? Puede haber una permanencia para que en el sistema funcione, debe haber, pues, justamente seguridad y estabilidad respecto a las reglas de juego, ¿no? A fin de que el pescador pueda planificar su actividad y adecuar, pues, su capacidad de flota a las posibilidades de pesca, ¿no? Este evidentemente ofrece ventajas como el incremento en la eficiencia económica de la actividad pesquera, ¿ok? Mayores ganancias en la industria, toda vez de lo que se tiene más que todo es un
por así decirlo, derecho real en la cual se puede transar, obviamente, ¿no? Puede haber una reducción sobre el dimensionamiento de la flota o una mayor estabilidad, obviamente, del recurso. A las finales simplemente es la transferencia de la capacidad total, ¿ok? Por tanto, no estamos generando un aumento de la capacidad máxima de captura. Antes bien, estamos generando un mercado justamente de transferencia de este derecho frente a otras pesquerías, ¿ok? Hay una menor cogestión del desembarque, evidentemente, porque si se traslada a otras pesquerías, otras embarcaciones, se entiende, pues, ¿no? Que en efecto va a haber mayor concentración en unas que en otras, ¿ok? Hay mayor calidad de captura, quizás, toda vez de que, bueno, pues estamos generando un mercado de interés que evidentemente, pues, involucra tener mayor eficiencia, puede haber una mejor seguridad, ¿no? Estamos hablando de que es permisible ser transado, entonces no estamos considerando que esto es parte de una actividad ilegal y nada por el estilo, ¿no? Y esto puede presentarse un mejor clima de inversiones, ¿ok? Ahora, la cuota máxima puede ser distinguida cuando es por temporada. El límite de captura, pues obviamente el total de recurso está determinado en un área en específico por cada temporada, ¿no? Por ejemplo, puede disponerse en una temporada de captura, ¿no? Básicamente que en ciertas zonas del sur del país o en el norte del país, pues se desarrolle la actividad de extracción, ¿ok? Mientras que en otras zonas se limite la misma, ¿no? O como hemos visto también en el caso de los ROPs, ¿no? Puede darse que por número de millas, ¿no? Solo se permita esta realización de esta actividad, pues no sé, pues de aquí a las 100 millas, de aquí a las 80 millas, según sea el caso, o a nivel de profundidad, como vimos ayer, entre otra índole, es la forma en cómo justamente el ROP puede regular esta forma de acceso. Es decir, el aprovechamiento del recurso hidrobiológico no se basa únicamente en el número de individuos, ¿no? Como hemos dicho, la búsqueda, ¿no?, de información científica que hace el IMARPE tiene en consideración justamente la ubicación de la población, ¿no? Y también tiene por objeto justamente las condiciones específicas de la población. Puede ser que, por ejemplo, estemos hablando de un recurso hidrobiológico en el cual, ¿no?, a cierta profundidad, pues persista quizás mayores individuos juveniles, lo cual no tiene sentido, ¿no?, autorizar la extracción en ese nivel, ¿no?, de profundidad. Y evidentemente, ¿por qué? Porque puede comprometer, obviamente, a los individuos jóvenes. Entonces, por tanto, se prefiere, ¿no?, o se destina, ¿no?, la extracción de un recurso hidrobiológico en concreto en lugares donde justamente no están presentes la población juvenil. Entonces, eso es una forma también de poder regular los límites máximos de captura más allá de simplemente tener un esquema matemático de cantidades y tonelajes, ¿no? Ahora bien, las cuotas individuales, pues, como hemos dicho, es una proporción que tiene cada agente, ¿no? La cual podría presentarse a un mercado interesante, ¿ok? Hay situaciones también que los ROP y en alguna medida algunas disposiciones emitidas por el sector producción han tenido a bien justamente a desarrollar, y esto es justamente el tema de los tamaños de las mallas, ¿no? Eh, Hay ciertas especificaciones para estas según sea la especie, ¿ok? Y esto es así, obviamente, no solamente por el tema de los tamaños, sino también por el tema de las condiciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no?, desarrollar con el arte y pesca la pesquería de la anchoveta, ¿ok?, que lo de los atunes, ¿no? Evidentemente. Entonces, esto es importante porque, en efecto, el destino de la autorización que se hace según el ROP, ¿no?, de la forma de acceso al recurso, involucra a su vez, pues, utilizar una metodología determinada para efectos de garantizar que la actividad que se va a realizar es justamente la específica que ha sido autorizada por el sector y evita a su vez, pues, ¿no?, tener incidencia en otras especies, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que alguien vaya a realizar una captura de, no sé, pues de atunes con una malla para anchovetas. O sea, no solamente va a capturar el atún, ¿no?, sino va a capturar pues una serie de especies adicionales, porque son de menor envergadura, que no tienen por objeto, ¿no?,
no tiene por objeto realizarse en forma a la habilitación legal que ha tenido para poder realizar tal actividad. Entonces también es una forma de garantizar que el manejo pesquero garantiza a su vez, ¿no?, la sostenibilidad de las otras especies del recurso hidrobiológico, ¿ok? Entonces, también es importante destacar que esto no implica, y lastimosamente es algo que quizás ya dependerá justamente del mercado y la innovación que puede existir en el ámbito pesquero, que no exista incidencias, ¿no? Más allá de los límites que puede haber, ¿no?, de los cercos o los boliches y la longitud mínima de las mallas que puede haber, o el tipo de red, o la longitud de la red, entre otras, ¿no? Eh, Siempre se van a presentar incidencias, ¿no? Más allá, evidentemente, a pesar de que se dan este tipo de especificaciones al momento de realizar la actividad de extracción del recurso hidrobiológico, siempre se va a dar un tipo de incidencia, ¿no? Entonces, tampoco para evitar, mejor dicho, para evitar también que esta incidencia se vuelva también un común denominador y el administrado no tenga, pues, por objeto una diligencia adecuada al momento de poder desarrollar esta actividad, es que se reservan también unos niveles de tolerancia respecto a la captura de juveniles, por ejemplo, ¿no?, de espécimen juvenil, y eso se hace justamente conforme, pues, a las cuotas que están establecidas en los anexos de las resoluciones ministeriales que emite el sector, de acuerdo a cada una de las especies establecidas, ¿no? Entonces, hay un margen de error, sí, que puedo capturar juveniles en efecto, pero ese margen de error igual después de todo está limitado a su vez por la norma. No puedo evidentemente irme más allá de ese margen de error porque en efecto ya podría entenderse que sí, pues no solamente estoy capturando la especie en la madurez que disponga la norma, sino simplemente también estoy capturando a nivel de juveniles, lo cual va a comprometer en efecto, pues, ¿no?, lo que corresponde a la siguiente temporada de pesca. ¿Ok? Ahora, restricciones directas, evidentemente ya son más que todo de comando y control, es decir, ya son disposiciones específicas y genéricas que obviamente van a aplicar en todo el litoral, y el objeto obviamente es limitar, pues, el esfuerzo pesquero, ¿no?, y el capital hacia esos niveles óptimos de forma tal, pues, que se mantengan los beneficios económicos de la pesquería a futuro, obviamente, ¿no? Eh, Hay medidas como días permitidos en el mar, por ejemplo, ¿no?, tiempo que van a estar pescando, tamaños del motor también, la capacidad de bodega, como hemos visto en la sesión pasada, los tamaños de aparejos de pesca, ¿no? Hay limitaciones como la diversidad de variables por el esfuerzo pesquero, ¿no?, y las dificultades para el control relacionados, por ejemplo, que más allá de esta regulación, es importante destacar que existe todavía, pues, ¿no?, ciertas limitantes para garantizar el cumplimiento de esta norma. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, el tema de las tallas, ¿no? El tema de las tallas, que básicamente son las longitudes, que pasadas estas, evidentemente es permisible la captura de la especie, realmente se cumplen como tal en lo que corresponde en las actividades pesqueras como tal. Esta situación, evidentemente, por un lado involucra, pues, ¿no?, la capacidad fiscalizadora del Estado, pero ¿qué hay más allá, no? Entonces, el nivel de incidencia, de respeto a estas tallas, lastimosamente aún sigue siendo bajo, ¿ya? Salvo algunas especies en concreto, las especies más demandadas en el mercado, véase bonito, véase, pues, caballa, entre otras, son las que más demandan, evidentemente, en los mercados y en los restaurantes, obviamente por la comida peruana, son los que lastimosamente, a su vez, pues son los que menos se respetan, ¿no?, las tallas mínimas, y por tanto, pues es muy probable que hayan, pues, juveniles, ¿no?, dentro de la masa comercial que va a ser justamente repartida en los mercados y en los restaurantes. Se sabe, por ejemplo, que hay algunos mercados o centros de abastos en los cuales en el mostrador obviamente están las tallas, ¿no?, conforme a la norma, pero bodega atrás, ¿no?, evidentemente se encuentran las especies juveniles que generalmente en algunos casos son reservados
hacia lo que corresponde a los restaurantes, ¿no? Toda vez de que la fiscalización no se centra mucho en la misma trazabilidad, mejor dicho, en la cadena de mercado no se centra mucho en eso, sino más se centra más que todo en los mercados, ¿no? Muy rara vez, ¿no? O no es tan común que se haga una fiscalización directamente a los restaurantes como tal, más centrándose obviamente en los mercados. Por tanto, pues lastimosamente esta actividad que va en contra de la norma se ha visto la mejor forma justamente de generar ese modus operandi para vulnerar obviamente esta disposición. ¿Ok? Bien. Hay restricciones indirectas, ¿no? Que buscan modificar justamente la estructura del incentivo que brinda la pesquería, ¿no? Como hemos dicho, pues, ¿no? Impuestos correctivos, ¿no? Relaciones al derecho a la propiedad, eh, relacionados justamente a los insumos de la extracción, o derechos de propiedad, como hemos visto, pues, ¿no? El requerimiento de licencias, permisos, ¿no? Protocolos de sanidad, según sea el caso, ¿no? Entonces, hemos visto esto también, las cuotas individuales de pesca, ¿no? Que tienen un límite de captura total de recursos determinado en un área y otro reservado a la gente, ¿ok? Bien. ¿Qué hay respecto entonces a las tallas, ¿no? ¿Cómo es que esto ocurre? Exactamente, ¿qué es una talla mínima de captura? Bueno, según el artículo 151 del reglamento de la Ley General de Pesca, ¿no? Es la longitud o tamaño de los individuos que fija obviamente el Ministerio de la Producción a cada especie hidrobiológica, ¿no? Y esto es así porque evidentemente cada especie hidrobiológica tiene evidentemente una morfología específica, tiene un comportamiento reproductivo específico, también tiene evidentemente una envergadura específica, pues no es lo mismo, pues, ¿no? Eh, digamos, el tamaño o la morfología de la sardina, ¿no? O la anchoveta con, por ejemplo, el atún, ¿no? Entonces, evidentemente, para ambos, ¿no? Hay situaciones específicas y hay niveles de tallas para cada una de estas especies, ¿ok? Entonces, involucra que esa talla mínima implica que por debajo de esta, es decir, pues por debajo de esta longitud que se establece por norma, está prohibido su extracción, ¿ok? Pero no solamente es la extracción, también está prohibido, pues como hemos dicho, el procesamiento, ¿no? El transporte y la comercialización. Es por eso donde hemos mencionado de que la fiscalización se centra tanto en puertos como en centros de abasto, ¿no? Pero obviamente la cadena de trazabilidad debería apuntar también al tema del transporte y también, por qué no decirlo, en el procesamiento, ¿no? Toda vez que estos cuatro elementos forman parte de la prohibición, ¿no? Extracción, procesamiento, transporte y comercialización, ¿ok? Y evidentemente, pues, ¿no? La adición de considerar una longitud específica no es mero capricho, ¿no? Sino que esto deviene obviamente del esfuerzo que hace el IMARPE para poder justamente determinar cuál es el número mínimo en el cual se puede aprovechar un recurso según el nivel, ¿no? De crecimiento de reproducción y demás, ¿no? Entonces, estos criterios pues se utilizan con enfoque científico, ¿ok? Por lo cual pues debe haber de por medio estudios especializados a efectos de conocer pues el momento en que una especie alcanza una madurez sexual, ¿ok? Y con ello pues implica que alcanzado esto puede generar nuevos individuos, ¿no? Ello ha sido determinado pues no por el IMARPE en base justamente a una talla de desove, una medida, perdón, de desove de estos recursos, cada uno por especie, y se utiliza por longitud, salvo algunas consideraciones particulares, como es en el caso del pulpo, ¿ok? Que se hace a razón de un peso, ¿ya? Ahora, la forma de determinación de la talla se da a nivel de centímetros, ¿no? Es decir, las tallas mínimas están reflejadas a nivel, ¿no? O como unidad métrica el centímetro, entonces hay tallas que abordan los 29 centímetros, 32 centímetros, según sea el nivel de especie, a efectos justamente de considerar todo lo que hemos mencionado, ¿ya? Y evidentemente, una vez más, está especificado a razón de la capacidad reproductiva, a razón de la evidencia científica, a razón pues justamente de la incidencia que puede ser capturada de las especies, entre otros, ¿ok? Se entiende pues que esas tallas, ¿no? Superadas estas, bueno, pues se infiere de que la especie ya ha alcanzado una madurez, ¿no? Ya ha podido reproducirse,
y por tanto ya está lista para ser aprovechada, ¿ok? Ya ha pasado su etapa reproductiva y por tanto pues ya puede ser justamente beneficiada y puede ser extraída como tal. Entonces, esto es importante, ¿no? La fiscalización que se realiza justamente, como hemos dicho, en centros de abastos, ¿no? En DPAs, también puertos en general, tiene por objeto justamente dar la medición del recurso hidrobiológico a efectos de evidenciar sin efecto, ¿no? Se ha respetado la talla mínima de captura, ¿ok? Esto es fundamental para la conservación de la especie y puede determinar si han transcurrido una etapa juvenil y han pasado por la etapa reproductiva, ¿ok? El dispositivo legal que fija todo esto es la resolución ministerial 209-2001P del 2001 y entiéndase, evidentemente por su longevidad, ha pasado por una serie de modificaciones, ¿no? Incluso haciendo muy poco, como va a ser más adelante, ha habido una modificación muy reciente respecto, si mal no recuerdo, al recurso Caballa, ¿ok? Entonces, entiéndase de que esta lista está en constante modificación, ¿no? A efectos de que, bueno, pues no, según las investigaciones, según las evidencias científicas, bueno, pues va actualizándose, ¿no? O también, por qué no decirlo, puede incorporarse nuevos recursos hidrobiológicos, ¿ok? Entonces, el cumplimiento de la norma es una condición justamente para poder conseguir liderar el proceso de pesca responsable. Esto es así también a niveles de estándares internacionales, ¿no? Evidentemente que nos da, como en otros sectores como el forestal o el minero, pues, ¿no? Seguridad también respecto al ámbito de las inversiones que se tiene sobre los recursos naturales, ¿no? Ahí tienen esta lista, ¿no? Como hemos mencionado, no solamente está reservado a las especies de peces como tal, está reservado también a moluscos y demás, a crustáceos, que ayudan justamente a determinar el número mínimo para poder ser aprovechados. Disculpen. Entonces, como mencionábamos, un segundo, por favor.